En esta oportunidad vamos a escuchar al analista Jorge Richter, ¿ah? Quien le ha respondido pues a la derecha que están trabajando para plantear la privatización. Hoy está desesperado la derecha, quiere como dé lugar que regrese pues el neoliberalismo para pretender pues deshacerse de las empresas estratégicas que ha incentivado el gobierno del movimiento al socialismo, diciendo pues hoy han salido un montón de actores que trabajan para la derecha internacional, diciendo que el gobierno, este modelo de este gobierno ha fracasado, este modelo pues social productivo. Hoy la verdad que es muy importante, la verdad, si ustedes supieran cómo están las cosas afuera, en el Perú las cosas cuestan dos, tres veces más que lo que cuesta en Bolivia, por si acaso, ¿eh? Todo en el Perú las cosas cuestan dos a tres veces más de lo que cuesta en Bolivia. ¿Por qué? Porque aquí las empresas estratégicas y todo están a mano de los privados. Y eso la verdad nos causa un gran daño a los peruanos. Y es por ello que hoy están desesperados porque Pedro Castillo, el gobierno actual, el pueblo quiere que privatice las empresas, ¿eh? Quiere que el pueblo quiere que Perú siga el camino de Bolivia. Pero en Bolivia no falta personas que hoy más bien pretende privatizar, pretende que esas empresas estatales la vendan. Todo para favorecer a las grandes transnacionales. También hoy, la verdad que este es un tema que considero a la población boliviana que tienen que analizarlo muy bien. Jorge Richter también se ha referido, porque hoy la derecha en Bolivia está desesperado para incluir en este censo, en la hoja censal, quieren que incluya para saber la cantidad de mestizos que tiene Bolivia. Entonces hoy, la verdad que dentro de esto existe todo un plan que tiene planificado la derecha. ¿Qué es lo que está pretendiendo decir? Lo que ellos están pretendiendo decir es que en Bolivia ya no existen naciones, ¿eh? En Bolivia está integrada por 36 naciones y que ya no existen estas naciones y que todos son mestizos. Eso es lo que quieren, ¿eh? Así como el caso de la nación chiquitana, los guarayu, la nación quechua, la nación aymara, el uru, los guaraní, los ayoreo, los moseños, los yuquis, y la verdad que son 36 naciones que conforman Bolivia. ¿Para qué quieren desaparecer esto? Para vulnerar sus derechos, para apropiarse de sus tierras. La verdad que de eso se trata. Quiere desaparecer a las 36 naciones que conforman Bolivia. Ese es el plan que tiene la derecha. Y es por ello que como de lugar están buscando pues los diputados de Comunidad Ciudadana. Iván Arias también ha salido a pronunciarse que quiere que incluyan en la hoja censal el mestizaje, porque aquí hay un trasfondo para vulnerar los derechos de las 36 nacionalidades que conforman Bolivia. Vamos a escuchar pasajes del análisis que hace al respecto el analista Jorge Richter. Tarija, de Comunidad Ciudadana, que hablaba y que decía que el modelo económico que propone el movimiento al socialismo, más que proponer, que implementa el movimiento al socialismo, y que es un modelo basado en el fortalecimiento de la economía a partir de iniciativas del Estado, y eso se traduce en empresas nacionales. Y estas empresas nacionales de servicios. Y él ahí decía y señalaba de manera clara de que esto pertenece al pasado, que hay que abrir a la iniciativa privada de manera completa, absoluta, la iniciativa desde estos sectores de la economía privada o liberal o neoliberal también. Es decir, están trabajando, Ramiro, desde hace algún tiempo. La semana pasada hicimos una breve referencia a lo que dijo Caínco también, de que se necesita un 70% de la economía boliviana en manos privadas y solamente un 30% de Estado. Pues fíjate que eso se dijo en Santa Cruz, ahora lo señala un asambleísta de Comunidad Ciudadana que es representante del departamento de Tarija. Están empezando nuevamente a traer a la mesa el debate de que la economía a partir del fortalecimiento de las capacidades del Estado y como
actor y eje central en la articulación económica de nuestro país, pues pertenece a un modelo ya concluido. Están intentando que regresen las formas liberales de mercado, donde todo queda, todo queda sujeto a la oferta y a la demanda, de manera tal de que pueda el mercado ir de manera, como se dice, la famosa frase, con la mano invisible del mercado, ir estableciendo competencias, estableciendo capacidades, proporciones y espacios también para actuar. Pero ahí entra esto que tú señalabas, ahí entra esto. En un lugar como la Isla del Sol o como la población que tú mencionas, las empresas privadas no llegan, porque no les parece o no les es rentable, no son números importantes, no hay una ganancia. El presidente Lula decía esto hace unos días atrás en un evento público que llevaba adelante. Lo que les interesa es el mercado, lo que les interesa, decía el presidente Lula, es la venta de Petrobras. Lo que les interesa es vender nuestras empresas, lo que les interesa es exportar y sin preocuparse por lo que hay en la mesa de cada uno de los brasileros, señalaba el presidente Lula con una lucidez impecable. Y esto que decía el presidente Lula y que tú lo ejemplificabas también, es lo que nos encontramos hoy en día, Ramiro. Este modelo que se tiene, el modelo económico, social, productivo, que genera iniciativas a partir de la fortaleza económica del Estado, con sus empresas públicas estratégicas, por ejemplo, Entel en este caso, pues permite que los comunarios, quienes tienen su economía en la Isla del Sol, quienes tienen su economía en esa población que está a 2 horas de Villatunari, puedan tener conexión, puedan tener comunicación, puedan seguir trabajando también con sus proveedores, puedan seguir realizando compras, realizando pagos bancarios, inclusive, etcétera. Mira tú, Ramiro, porque no es solamente el Internet para que hagamos esta transmisión, también es que desde acá tú puedes realizar pagos, compras, adquisiciones, pagos de servicio, etcétera, a través de la banca por Internet. Y eso lo hace una empresa que es del Estado porque tiene la obligación y está conceptualizada y concebida de esta manera de que pueda alcanzar con un criterio social estas poblaciones que son alejadas y que nunca van a ser atendidas por la inversión privada, porque para ellos lo único que está como objetivo, lo único que se proponen como objetivo mayor, pues son los réditos y los ingresos y las ganancias. ¿Quién entonces podría atender a estas poblaciones, a estos sectores, a estos lugares tan alejados en el país, si no son las empresas del Estado? Y ese Estado neoliberal que tuvimos en los años 90 y que ahora empiezan a insinuar algunos conceptos de que el modelo actual ya está concluido y pertenece al pasado, porque están buscando retornar al tiempo liberal, pues ese Estado no se ocupa de estas cosas, de estos temas. Y así como no se ocupa de esto, Ramiro, pues tampoco se ocupa de la salud, de una salud fuertemente privatizada, como la que también tenemos en el país, con una industria de la salud que se ha sentado en distintos departamentos. Y no se ocupan por condiciones de vida, y no se ocupan porque haya energía, y no se ocupan porque hayan servicios básicos. Con el servicio de Entel, a través de Internet, pues también van a tener, por ejemplo, algo que puede parecer muy sencillo, Ramiro. Podrán ver el Mundial de Fútbol a fin de año. ¿Y por qué no podría ser así? ¿Acaso ese tiene que ser solamente un privilegio de los centros urbanos? Y también pueden tener acceso al conocimiento, porque teniendo una buena conexión, Ramiro, tú tienes una inmensa e infinita cantidad de textos y de lecturas a tu alcance para nuestros niños, para nuestros jóvenes de las comunidades. Y eso, por supuesto que no lo ve y que no lo atiende y que no forma parte de sus prioridades de la gente que está solamente con la mirada de la ganancia y de la empresa privada. Y esta es la diferencia. Esto es lo que hace
que hayan dos modelos distintos, dos formas de comprender la política también diferentes, y que, por supuesto, que hoy por hoy están en competencia, pero claramente ya los resultados los podemos conocer, Ramiro. Esto es verdaderamente algo de lo cual nosotros los bolivianos nos podemos sentir contentos y orgullosos, que en un lugar tan alejado podamos tener una conexión limpia de tecnología como Entel, y de que también la gente que está acá pueda tener los mismos beneficios y oportunidades que tienen quienes que tenemos los que vivimos en las ciudades. Y ese es el país, Ramiro, que se construye desde el año 2006, que se modifica desde el año 2006 con el proceso de cambio, con el Estado plurinacional. Esto también posibilita que la gente, que el turismo pueda observar desde otros países lo que hay acá, y que puedan tener conectividad con los dueños de los hoteles, con los dueños de los restaurantes, poder armar ahí unos paquetes turísticos para que la gente venga y acá pueda haber una economía más importante. Pero eso no está en la mente ni en el proyecto de quienes están hoy proponiendo de que sea otra vez el mercado el que tenga una mayor proporcionalidad de la economía, y el Estado, un Estado mínimo, un Estado pequeño y reducido, se ocupe solamente de aquellas áreas que ya ellos, como dicen, las empresas familiares, pues ya desechan. No es así, Ramiro. Esto es importante. Siempre en nuestras empresas estratégicas del Estado y en el concepto filosófico del Estado boliviano, tiene que existir lo que hoy entendemos, que se instaló en el año 2006, y desde entonces está presente un concepto social de lo que significa la economía del Estado. Generar economía para poder atender temas de carácter social y que nuestros hermanos y hermanas tengan una mejor calidad de vida. Este es el centro fundamental de la actividad política, finalmente, Ramiro, de un gobierno como el que tenemos y como los que hemos tenido en los últimos 15 años. Buen preámbulo a nuestro disertante en esta mañana, Jorge. Este es un tema que seguramente hay que seguir charlándolo para aclarar lo que realmente es una economía de nuestro proceso y el gobierno actual frente a la economía que plantean, que es una economía que tampoco es nueva, ¿no? Una economía capitalista de muy pocos, empresarial de muy pocos. Creo que es un tema muy importante que nuestra gente debe tenerlo muy claro. Estimado Jorge, quisiera por favor, si me permite, cambiarle al tema que nos hemos planteado para la mañana de hoy, y tiene que ver con el tema del censo. Y en las últimas semanas, como que de repente le quieren encontrar al tema del censo algunos temas medios polémicos a partir de su lectura, y de repente aparece por ahí que haya, por ejemplo, una pregunta de que si usted es mestizo o no, de que si de repente se crea en una religión o no, sí. Temas que creo esperan más bien polemizar el tema del censo, cuando en realidad el tema del censo es una cuestión mucho más técnica. Pero hay otros elementos que inciden en esta intención de querer meter preguntas que de repente puedan generar polémica en algún momento en algunos sectores de la sociedad. ¿Cómo ves este panorama del censo, estimado Jorge? Fíjate tú, Ramiro, que hace un tiempo atrás, cuando se aprobó la obligatoriedad del carnet de vacunas, inmediatamente desde diferentes sectores se empezó con una crítica y una suerte de generación de ultimátums al gobierno para que retire esa obligatoriedad del carnet de vacunación. Hace muy pocas semanas atrás, el alcalde de la ciudad de La Paz aprueba la obligatoriedad del carnet de vacunación para toda la jurisdicción del municipio,
y no hay ningún tipo de manifestación ni de pronunciamiento. Lo que te quiero decir con estos dos ejemplos, Ramiro, es que existe un ánimo desde la acción política, opositora fundamentalmente, que opera en la construcción de escenarios que puedan generar siempre inestabilidad para el país, para el gobierno, para el movimiento social y popular, en todo aquello que tenga que realizar una intervención, en todo aquello que sean políticas de Estado o procesos o proyectos que se estén llevando adelante. Y en ese sentido, el censo no escapa a estos criterios. Por ello es que estamos encontrando que desde muchos sectores, insistentemente, también desde algunos espacios de la corporación mediática empresarial, se busca que la agenda sea, por ejemplo, que Bolivia es un narcoestado, por ejemplo, que en Bolivia se están violentando los derechos humanos de las personas y estamos hablando de aquellos que estuvieron vinculados al golpe de Estado del 2019. Por ejemplo, de que en Bolivia estamos viviendo una fuerte crisis económica sin querer ver y observar los datos estadísticos que son incontrastables, los indicadores que nos señalan de que Bolivia está en el camino de la reconstrucción de su economía. La Argentina vive en estos momentos, Ramiro, una situación verdaderamente crítica a partir de lo que significan los índices de inflación que están superando el 6% en este mes y nosotros tuvimos un acumulado durante el 2021 del 0,9%. Pero sin embargo hablan de una crisis económica en el país. Y así te podría ir citando unos y otros elementos. Entonces el censo, por supuesto, no escapa a estas lógicas de los sectores de la derecha radical, de la derecha conservadora, que no han encontrado mejor forma de hacerle un flaco favor al país que tratar de invalidar todo lo que se hace. Absolutamente todo lo que se hace tiene que estar desordenado, tiene que tener dudas, tiene que tener baja credibilidad en la lógica y en el concepto de estos sectores opositores y de la derecha radical en nuestro país. Entonces, ahí en el censo han incorporado algunos elementos. El tema del mestizaje que tú has mencionado, pero rápidamente menciono otros porque yo anoche estaba en un programa ayer, en un programa de televisión, y ahí escuchaba a un miembro del Comité Interinstitucional de Santa Cruz señalar y decir, no conocemos que se esté realizando con la metodología debida. Tenemos temor de que el censo no se esté llevando adelante de forma seria y profesional. Creemos que no van a alcanzar los tiempos. Suponemos de que las cosas no están bien y por eso no nos informan. Pero todo un conjunto ahí de suposiciones, de supuestos y de dudas, ganados por la desidia de tomarse la molestia de investigar y de encender su computador, entrar al portal web y decir honestamente qué información se han encontrado ahí. Y en esa información están los avances que se han realizado, están los cronogramas de trabajo, están las capacitaciones que se han llevado adelante, los procesos de socialización, está la forma completa y plena de cómo se va a realizar el censo. Está también algo que es absolutamente fundamental, quiénes son los organismos internacionales que van a acompañar el censo y que le van a otorgar la necesaria garantía de transparencia y de calidad en lo que significa la construcción del proceso, el censo el mismo día 16 de noviembre y después la garantía de tener resultados fiables, confiables también, y de alta credibilidad para los bolivianos. Sin embargo, sobre esta base de supuestos, un conjunto de especulaciones sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de conocimiento de lo que es este proceso, Ramiro. Entonces, a estos elementos que te acabo de mencionar, por supuesto, también han incorporado uno adicional, que es el tema de la pregunta respecto de si la gente cree o no cree o se identifica con una persona de origen mestizo.
Y ahí hay que hacer entonces, Ramiro, algunas puntualizaciones, porque ya que lo incorporan con una ligereza tan grande, pues es necesario también que nosotros nos podamos referir a este tema. Ayer, otro diputado de Comunidad Ciudadana, esta vez de la ciudad de La Paz, no ayer, esto ocurrió el día jueves, otro asambleísta señaló y dijo que el gobierno se resiste al tema de incorporar la pregunta del mestizaje porque quiere mantener el reino de Evo Morales, quiere establecer la permanencia de la hegemonía del movimiento al socialismo, del expresidente Morales en el país, y que esta es la consecuencia por la cual el gobierno no se pronuncia sobre el tema, no quiere abrir las puertas al tema de la pregunta del mestizaje. Fíjate tú esa argumentación que ya en realidad cuesta hasta poder hacer un comentario al respecto porque no tiene ni siquiera ya un mínimo de seriedad, de consistencia argumentativa, de conocimiento específico, de un análisis antropológico, biológico de lo que significa el mestizaje, de lo que significa la raza, de lo que implica el racismo, de lo que significan las etnias, de lo que quiere decir la identificación cultural, de lo que son los factores identitarios, de lo que señala nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 3, de manera absolutamente importante cuando habla de quién compone la nación boliviana, de cómo está conformada la misma, de qué derechos tienen, de una referencia al artículo 21 de nuestra Constitución también, de que es un derecho poderse autoidentificar culturalmente, al artículo 30, de qué se entiende por nación y pueblo indígena originario campesino, que es toda la colectividad humana que comparte una identidad cultural, un idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, y cuya existencia, este es el elemento fundamental, Ramiro, y está en nuestra Constitución, y cuya existencia es anterior a la invasión española. Y este elemento, Ramiro, que es fundamental y que forma parte central de lo que ha significado esta construcción del Estado plurinacional en Bolivia, algo que el señor Óscar Ortiz habló de el mito de la construcción del Estado plurinacional. Fíjate tú la irreverencia con la Bolivia más sentida y con la ancestralidad de nuestro país. Bueno, este desconocimiento y este ignorar no solamente la Constitución Política del Estado, sino también, te decía, las concepciones desde el punto de vista biológico, desde el pensamiento antropológico y los estudios e investigaciones antropológicas de lo que significa el mestizaje, se expresa con declaraciones que tienen una simpleza como la que te acabo de mencionar. Pero el fondo de esto, Ramiro, no es el tema de una pregunta más y no es el tema del mestizaje. El fondo de todo esto es el Estado plurinacional, son los pueblos minoritarios y la protección que les da la Constitución Política del Estado, son los pueblos originarios campesinos, las comunidades que en nuestro país estuvieron históricamente marginadas y por supuesto, claro, al sabernos que una gran cantidad de los bolivianos y las bolivianas se pueden señalar como mestizos en apreciaciones o en clasificaciones que son de tipo racial, entonces, obviamente, tiene y encierra esto una intencionalidad política que trata nuevamente de restablecer lo que son categorías coloniales, Ramiro. Y rápidamente permíteme decir algunas cosas al respecto. El mestizaje fue una clasificación de tipo racial
que se aplicó durante el Imperio Español en la América nuestra desde el siglo XVI. Y esto expresó la mezcla entre una persona clasificada y señalada de raza blanca y otra persona clasificada como raza india. Desde la perspectiva antropológica, Ramiro, el mundo conoce 4 grandes razas: la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla y la raza cobriza. Entonces, esta mezcla entre raza blanca y la raza cobriza, la raza india, es lo que se denominó en aquel tiempo de la colonia el mestizaje. Y la Real Academia de España también señala lo mismo. Dice que un mestizo es aquella persona nacida de padre y madre de raza diferente, en especial de blanco y de indio. Entonces, durante el tiempo colonial, en función de esto que decimos, durante el tiempo colonial, hermanas y hermanos de la Causachuncocal, la división surgió, durante el tiempo colonial, surgió algo que se llamó la división de castas. Y esta división de castas la estableció el dominio español y lo hicieron fundamentalmente para establecer un dominio político y económico. ¿Cuál fue la característica del Imperio Español? En los territorios coloniales. Fundamentalmente una marcada y profunda división de clases sociales. Y a esa división de clases sociales se la llamó el sistema de castas. Y habían ahí 3 grupos fundamentales: blancos, indios y negros. Blancos, que eran los españoles llegados de la península española o los nacidos en América; indios, que era la población originaria; y los negros, que eran los esclavos que trajeron en cantidades enormes desde el África. Entonces acá es muy importante saber y comprender a través de la historia que los españoles, conquistadores que llegaron a América, no venían a trabajar, venían a lograr espacios en los cuales ellos puedan ganar a través del trabajo de los indios y de los negros, para que trabajen por ellos. Esta mezcla entre los españoles que llegaban y la población originaria de América, esto dio lugar en el sistema que instaló el Imperio Español a un sistema de castas. Y de ellos, pues entonces empezaron a surgir diferentes combinaciones. Entre esas combinaciones también podemos saber que la mezcla entre un indio y un negro se conocía como sambo, ¿no? Y que estaba dentro de las jerarquías y de las posibilidades y de los accesos a ciertos beneficios, como podría ser educación, puestos públicos, etcétera, estaba en el último lugar. Entonces, este sistema de castas fue una lógica de dominación política y económica. Las castas no son razas, Ramiro, y esto es absolutamente importante no confundir. El mestizaje no es una raza. El mestizaje no es una raza. Y lo que se está queriendo acá es poder establecer una forma por la cual se puede, con intentar incorporar esta pregunta, una forma por la cual se pueda tratar de disminuir o invalidar lo que significa el Estado plurinacional. Ya el artículo de Óscar Ortiz, como te decía, publicado en página 7, habla del mito de la construcción de la plurinacionalidad. Y cuando se dice que en ese mito de la plurinacionalidad solamente se hace una referencia a los pueblos originarios campesinos, entonces se estaría dejando al resto de los bolivianos y de las bolivianas como los ningunos, como si eso fuese una categoría social. Y no es así, pues, Ramiro, porque esto solamente evidencia
la falta de lectura comprensiva y en profundidad y con la reflexión suficiente del artículo 3 de nuestra Constitución Política del Estado, que dice que la nación boliviana, la nación que conforma el Estado boliviano, está conformada por la totalidad de bolivianos y bolivianas. Ahí estamos absolutamente todos, Ramiro. Y quienes no pertenecen también a las naciones y a los pueblos originarios, campesinos, están todos. Entonces este artículo, y repito que cuando dice que la nación boliviana está conformada por la totalidad de bolivianas y bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y también las comunidades de afrobolivianas que en su conjunto todos ellos constituyen el pueblo boliviano y que en su conjunto, esto ya no está en el artículo que estamos leyendo, en el artículo 3, y que en su conjunto estructuran pues la diversidad y la pluralidad de nuestro Estado, y que en el tiempo esta diversidad y esta pluralidad, en la construcción de lo que ha sido el Estado republicano, el Estado liberal en Bolivia, ha generado unas profundas asimetrías de orden social, unas profundas diferencias de clases sociales, ha establecido unas jerarquías para lo que significan quienes se habilitan a administrar el Estado, quienes encuentran en el Estado su espacio natural de desenvolvimiento político, quienes están habilitados socialmente también para poder ingresar a las universidades, para poder desarrollar, para poder trabajar en los espacios diplomáticos, en los lugares ministeriales, en las empresas públicas o en los directorios. El color de piel, después de que hemos conseguido las independencias de nuestros estados en la región latinoamericana, han ido generando han ido implementando un nuevo factor ya también de racialidad. Y la racialidad es el desprecio por el otro, la no aceptación. Y el racismo tiene, que es toda una ideología, se establece y se comprende en su primera noción como la identificación de un colectivo social que tiene y comparte unas mismas características, fundamentalmente color de piel, fundamentalmente el color del cabello, fundamentalmente determinadas formas y determinadas características en sus vivencias y en sus costumbres. Y a partir de esto, pues entonces, Ramiro, se convierte en una enorme necesidad en el país el poder construir un Estado, que es el Estado plurinacional, un Estado que pueda abarcar a estos pueblos y a estas naciones indígenas originarias campesinas, a estas comunidades interculturales, para que en su calidad de seres humanos puedan también tener absolutamente los mismos derechos políticos, sociales, económicos que cualquier otro boliviano que habite nuestro territorio. Entonces, como no les gusta el Estado plurinacional y ya lo vienen manifestando desde hace bastante tiempo y a momentos se animan a tener el coraje de hacerlo un poco más de frente, como esto les molesta, pues entonces ahí lo que están buscando es tratar de decir de que en el país todos somos absolutamente iguales, y si todos somos absolutamente iguales en esa su lógica de entender que el mestizaje es una raza, entonces pues Ramiro, por ejemplo, habría que apartar las circunscripciones especiales que reconocen a nuestros pueblos minoritarios. Este es el fondo del tema, afectar las distribuciones de escaños parlamentarios, afectar la representación política para aquellos pueblos minoritarios que históricamente estuvieron con representación política indebida. Este sistema de castas
este sistema de castas que se entiende como el establecimiento de jerarquías a partir del color de la piel, algo que Boaventura Santos, que es un pensador importantísimo de izquierda, señala como el colorismo de la piel para la construcción de jerarquías sociales. Mientras más blanco, mayores beneficios sociales. Mientras más moreno, menos beneficios sociales. La CEPAL, las Naciones Unidas, han recomendado de manera absolutamente clara y específica que no se deben en los censos incorporar categorías difusas, categorías híbridas, categorías de poca claridad conceptual y abarcativa, como por ejemplo mestizo, como por ejemplo moreno, que también ha ido siendo desechado de las boletas censales, porque son, precisamente esto que te señalaba Ramiro, son conceptos que presentan una inestabilidad, una fuerte inestabilidad semántica, y que su significado se ha ido transformando en el tiempo, pero que no se incorpora como una raza, que tampoco significa que puede estructurar lo que nuestra Constitución Política del Estado señala y dice de manera clara, de que quiénes son las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos. Y que ahí es importante volver a repetir esto. Son pueblos originarios indígenas, originarios campesinos, todas las colectividades humanas que comparten una identidad cultural, idioma, tradición, historia, instituciones, territorialidad, cosmovisión, pero que su existencia es anterior a la invasión española. Entonces, nuevamente lo que vemos acá es un intento de desordenar el debate, un intento de generarle un elemento de no credibilidad al censo, de quererlo enrarecer, de que cuando conozcamos los resultados poder decir acto seguido de que las cifras y los datos estadísticos pues no los satisfacen,